Muy buenos días. El padre de esta lucha por el desbloqueo de las listas simplemente es un foro, es una asociación de conciudadanos de todos los partidos políticos independientes que nos hemos reunido a los efectos de impulsar una idea que ya tiene su historia. ¿Qué historia? 14 años de luchas para lograr la ley del desbloqueo 4584/12. Una vez que las luchas ciudadanas que arrancaron con una presentación del partido Patria Querida y que luego año a año fueron postergándose con argucias, después en el año 2012 logramos la sanción y la promulgación de la ley del desbloqueo en el Paraguay, la ley 4584/12. Lograda la ley, su promulgación, inmediatamente fue postergada en su aplicación para el 2015, de tal modo a que el 2013 otra vez no rigiera el desbloqueo, sino otra vez las listas sábanas, que consiste en lo siguiente: listas cerradas y bloqueadas. Listas cerradas significa que los partidos políticos preparan sus listas y a esas listas vamos a tomar la mayor cantidad, que es la del Senado, que son 45 candidatos y 30 suplentes. Cerrada significa que a esa ley nadie le puede quitar ni agregar nada. Eso significa lista cerrada. ¿Qué significa bloqueada? Bloqueada significa que tampoco nadie puede cambiar el orden dentro de esta lista. ¿Y qué es lo que pretendemos en esta lucha que nos lleva más de 14 años? Desbloquear las listas. ¿Qué significa eso? De que el ciudadano pueda elegir y con su sufragio como elector, eligiendo dentro de esa lista a uno de su preferencia, pueda modificar el orden dentro de las listas. Como la ley lograda en el 2012 fue muy criticada, fue criticada como gato pardista. ¿Qué significaba eso? Que era un desbloqueo que no desbloquea. La acusaron de mamotreto porque su redacción admite el doble don. Y teóricamente el don no fue hecho para ordenar las listas. Después veremos que sí puede aplicarse. Inaplicable por la complejidad. Es tan complejo, dicen, el escrutinio, que es inaplicable si no se usa la tecnología. ¿Estamos de acuerdo en ello? Esta ley la conseguimos con un propósito, a pesar de las críticas que son reales, pero después vamos a discutir punto por punto hasta qué punto es real o no. Lo aceptamos, se promulgue con la promesa firme, clara y contundente que apenas la ley fuera sancionada, inmediatamente se presentarían proyectos de modificación para solucionar estos problemas señalados. Naturalmente que tales proyectos sí fueron presentados. Fueron presentados 3 proyectos, pero todos ellos fueron cajoneados. Entonces,
Se vinieron las elecciones del 2013 porque fue postergada la ley. Todos dormimos de alguna manera y comenzamos la Asociación Foralista Sábanas a mover otra vez el avispero y presentamos en diputados un nuevo proyecto de modificación que a su vez fue postergado en su tratamiento sine die. Significa que no sabemos cuándo lo tratarán. Es importante que esto nosotros lo interpretamos como que diputados le da tiempo al Senado para que Galaverna pueda presentar el proyecto de derogación en el Senado y que hoy día cuenta con media sanción y en los pasillos del Congreso transitan versiones de que efectivamente en diputados también van a votar en el mismo sentido. Pero por suerte en el Senado fue presentado el mismo día de producirse la media sanción por la derogación, ya fue presentado un proyecto nuevo del desbloqueo que dice ser total. En toda esta historia hay muchísimas mentiras y una sola verdad. La clase politiquera es el correcto, porque política es una cosa y lo que se rige en nuestro país es politiquería. La clase politiquera no quiere el desbloqueo. De esto no tenemos. Y arrancamos. Vamos a transitar artículo por artículo a través de la Constitución Nacional para llegar al Código Electoral. Y esto vamos a hacerlo de manera rápida para que la charla no sea muy larga. Artículo primero de la forma del Estado y de gobierno. No hacemos referencia a todo el párrafo, a todo el artículo, y nos centramos principalmente que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. En estos conceptos van entroncándose, anclándose lo que va a ser después el Código Electoral. En el artículo segundo habla de la soberanía. Y la soberanía en la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo. Esto es muy importante que vayamos haciendo un efecto dominó, es decir, como causa-efecto de lo anterior, ya damos un paso. La soberanía reside en el pueblo. ¿Y cómo ejerce? El pueblo ejerce el poder público, es decir, su soberanía por medio del sufragio, Y en el artículo 46 nos habla de la igualdad de las personas, conceptos muy importantes. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. Dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Esto traemos a colación por dos razones. Primero, lo de la igualdad, y segundo, que no se admiten las discriminaciones. Es muy común en que cualquier persona que tenga un pensamiento distinto, ya se lo etiquetan y se los discriminan de bolivariano, de zurdo, como si estuviera prohibido en nuestro país el pensamiento. Artículo 73, derecho a la educación y sus fines. Parecería que esto no tiene nada que ver con el desbloqueo de listas. Sin embargo, vamos a leer. Dice, toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente. Esto implica que hoy día, lamentablemente en nuestro país, en vez de ser la educación
parte importantísima del plan de gobierno es a la inversa. Todo plan de gobierno en el Paraguay transita por la no educación, a los efectos de tener un pueblo ignorante al que se lo someta sin ninguna dificultad. Y lo importante sería que fomentemos de tal modo la educación a los efectos de fomentar el pensamiento crítico, que es la base para convertir al ciudadano paraguayo, elevarlo al nivel de ser elector y no meros votantes, porque elegir implica tener criterio y criterio crítico, pensamiento crítico, que significa tener conceptos de calidad, y para elegir naturalmente se necesita elegir entre algo bueno, entre algo bueno lo mejor, o entre algo, una mezcla de buenos, malos y excelentes, elegir de acuerdo a un criterio de calidad. Funcionarios públicos parece también no tienen nada que ver con el desbloqueo, sin embargo tiene muchísimo que ver. Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. ¿Quiénes son los funcionarios y empleados públicos? Funcionarios públicos y empleados públicos son el mismo presidente de la República, todos los senadores y diputados, todos los de la Corte del Poder Judicial en pleno, no solamente los que están en la ANDE, Petropar y otros entes. Empleados públicos son todos. Y el empleado público, hasta hoy, desde el presidente hasta el último, creen que al ser empleado público se convierten en amos, en señores, en una casta superior a los ciudadanos. Y este es un error que concebimos nosotros los ciudadanos por error, y que los mandatarios también confunden mandatario con que son amos. No, mandatario significa que recibe del mandante un poder para ejercer por un periodo determinado la función de administrar la cosa pública. Mandatario es servidor, mandante es el que tiene el poder. Es importante que la ciudadanía comprendamos nuestro rol de mandante y que los mandatarios comprendan el suyo, el de servir. Derechos políticos. Los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes. Esto implica dos conceptos. El primero, tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente. Si fuesen electos, puede hacerlo directamente. Se convierte en mandatario y directamente ejerce la función pública sirviendo o por medio de sus representantes, el pueblo, la ciudadanía, eligiendo a sus representantes, está delegando su soberanía y ejerciendo su poder público por medio de representantes que él elige. Y de eso se trata todo el código electoral, y en eso se basa la democracia. Vamos a ir viéndolo de a poco. Y llegamos al corazón de la democracia. El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. El artículo 118 debiéramos leerlo como la Biblia todos los días.
porque no es el día de las votaciones, que debieran ser día de elecciones, que hoy día en nuestro país solo es votaciones. Debiéramos todos los días tener la conciencia, refrescándonos la conciencia de que el sufragio es un derecho, es un deber y función pública del elector. La Constitución nos habla de elector, no nos habla de votantes. Este hecho del sufragio constituye la base del régimen democrático y representativo. A través del sufragio es donde estamos creando, dándole vida a la democracia y a la representación, que es lo que vimos en el artículo segundo, si no me equivoco, de la Constitución Nacional. Y esto se funda en el voto universal. ¿Qué significa voto universal? Que todo el mundo tiene el derecho, tiene la libertad, y el voto debe ser universal, libre, directo. Entre directo y libre está el concepto sobre el cual vamos a trabajar. ¿Por qué la lista debe ser desbloqueada? El voto debe ser universal, libre, directo, igual. Es muy importante esto, porque vamos a ver más adelante que muchas veces se viola la igualdad del voto y debe ser secreto. En el cuarto oscuro, cada quien se encuentra solamente con su conciencia patriótica, ejerciendo un derecho y un deber. Por eso, debe ser secreto. Terminadas las elecciones, el escrutinio, es decir, el contar los votos, debe ser público. Público significa que tiene que ser visto, Por eso los que están en contra de las urnas electrónicas o los que están en contra del uso de la tecnología, arguyen de que usando la tecnología el escrutinio no es público, porque no se sabe lo que está pasando dentro de una máquina. Es correcto el concepto, pero es erróneo en el sentido de que eso tiene una solución. ¿Cuál es? Que la tecnología tiene que entregar en un impreso o en un material visible, tocable, valga la palabra, para que sea visible a todos cómo se cuentan los votos. Por eso defendemos que el escrutinio, que no solamente el escrutinio sea objeto del uso de la tecnología, sino pretendemos que el uso de la tecnología no comience en el escrutinio, sino comience en el sufragio. Ese es el momento desde el cual tiene que comenzar a trabajar la tecnología, porque entre el sufragio y el escrutinio es donde ocurren muchos eventos pasibles de fraude. Si arrancamos desde el sufragio, ya estamos un gran espacio de tiempo, estamos atacando para defender la transparencia, la tecnología desde el sufragio, y que cuando el ciudadano aprieta un botón, automáticamente ya es acreditado su voto al partido y al candidato, y al mismo tiempo el elector recibe impreso su voto que él puede verificar, y al mismo tiempo ese voto impreso va a servir para el escrutinio manual,
que va a hacer una auditoría de control cruzado con lo que arroja la tecnología. Deben coincidir. Y lo de público se completa el concepto con fiscalizado, de que todos los partidos políticos envueltos en la pugna electoral estén verificando, fiscalizando todo el proceso. Por eso tiene que ser público y fiscalizado, que garantiza a todos la transparencia. Y en el sistema de representación proporcional, acá lo de proporcional es un término fundamental, porque proporcionalidad significa que, y en la ley que se está en juego en este proceso de cambio, que es el desbloqueo de listas, la proporcionalidad es muy importante, porque no cambia la proporcionalidad con la ley anterior, pero sí cambia algo importante. Hay dos eventos en el cual la proporcionalidad está jugando un papel importantísimo, y que el concepto de proporcionalidad nos viene un mandato constitucional. Primera, compiten todos los partidos políticos unos con otros de acuerdo a la cantidad de votos que adquieren en las elecciones. Es lo que le va a dar la proporcionalidad de participación en el cuerpo colegiado, llámese diputados, senadores, Mercosur, junta municipal, junta departamental, constituyentes. Eso en las generales y municipales. Y dentro de las internas, los movimientos políticos, de acuerdo a la cantidad de votos que cada movimiento recibirá en compensación la participación proporcional en las listas que van a ir a competir en las generales. Y en segunda instancia, la proporcionalidad sigue rigiendo cuando en las elecciones desbloqueadas son los votos preferenciales, es decir, cada ciudadano ve la lista, elige el partido, ve la lista de su partido y dentro de esa lista elige a uno de su preferencia, y de ese modo va a ir modificando el orden dentro de la lista. Y otra vez la proporcionalidad. El candidato que más votos tiene, va a ser el que va a ir ubicándose en el primer lugar, en el segundo, tercero, etc. Son electores los ciudadanos paraguayos radicados, etc. La Constitución nunca nos habla ni existe la palabra votante. Existe la palabra elector. Entonces, es el momento de realizar el paso cualitativo en nuestro sistema, en nuestro código electoral, de tal modo a que elevemos al ciudadano paraguayo a la calidad de elector y no un mero votante que va y legitima una lista en el cual él no participó, pero puede participar si le damos la opción del voto preferencial, que él pueda elegir de las listas lo que él considere el mejor. Y acá tenemos otro concepto de que los ciudadanos son electores y elegibles solamente para tener en cuenta de que cualquier ciudadano puede ser, de hecho, es elector y también puede ser elegible, es decir, puede ser candidato.
Y aquí está la ley que hemos logrado en 14 años de lucha y que en corto tiempo primero la postergaron y ahora ya la están derogando. Vamos a ver qué es lo que están derogando. La ley esta tiene dos artículos, es lo que está en juego, el 247 y el 258. ¿Qué dice el 247? Serán electos por el sistema de candidaturas presentadas en listas desbloqueadas. Concepto nuevo, desbloqueadas. Y representarán proporcionalmente al partido, movimiento político o alianza al cual pertenezcan de acuerdo a los términos del artículo 258, que es lo que vamos a estudiar después. Para la distribución de escaños, se usarán el sistema DONT, que es la distribuir las bancas entre todos los partidos de manera proporcional a la cantidad de votos recibidos. Como luego para la determinación de quienes fueron electos. A esto me refería cuando les decía que hay dos instancias en que la proporcionalidad juega un papel importante dentro del Código Electoral. El primero, cuando, terminadas las elecciones, compiten los partidos políticos uno con otro, de acuerdo a la cantidad de votos que reciben, para que se le asignen, para que de acuerdo a eso ganen escaños dentro de la lista en el cuerpo colegiado en el cual está jugando. Vamos, en este caso estamos jugando en el escenario del Senado. ¿Quiénes son los 45 senadores que van a representar a la ciudadanía? ¿Cuántos de cada partido van a ir al Congreso? Y ahí van a salir. El Partido Colorado se ganó 19 bancas, el PLRA se ganó 14 bancas, el Frente Guazú se ganó 7, el PEN se ganó 3, o lo que fuere. Eso en la primera instancia. Como luego dice la ley. Y para eso, para lo primero, para el primer caso se aplicaba el sistema DONT que todos conocemos, pero les explico. Se toma el total de votos y se divide por 1, por 2, por 3, por 4. Y esos resultados de la división, es decir, los cocientes resultado de una división son los cocientes, van señalando de mayor a menor, y esos cocientes de todos los partidos empiezan a competir esto con esto, todos los partidos. Imagínense acá, la lista A168 es el que más tuvo, el segundo lugar también le corresponde a la lista B, el tercer lugar otra vez al primero, la tercera banca le corresponde a la lista C, y así sucesivamente. Y cuando la ley dice que como luego en la segunda aplicación del sistema DONT es para determinar quiénes ocuparán las bancas ganadas por cada partido, para ordenar los candidatos dentro de las listas de acuerdo a la cantidad de votos, no de cocientes, como en la primera aplicación. Este concepto es lo que vamos a debatir profundamente en esta charla. El 258 dice: los convencionales constituyentes, senadores y diputados y parlamentarios del Mercosur, miembros de la Junta departamentales, etc., por medio del sistema de listas desbloqueadas, y representarán proporcionalmente al partido, movimiento político o alianza al cual pertenecen.
Para el efecto, el elector tendrá que optar entre A, marcar la lista del partido, movimiento político o lo que fuere, o señalar un nombre particular dentro de la misma. Es la opción B. El ciudadano, cuando va a elegir, tiene dos opciones. La opción de votar por el partido o por la X, como llaman, en el cual está diciendo: yo no quiero modificar el orden de mi lista, yo quiero y respeto el orden impuesto, propuesto por mi partido, y quiero dejar tal cual como está. No quiero modificar el orden. Eso significa el voto de la opción A. La opción A significa marcar la lista del partido. Y la opción B. La opción B es lo que llamamos la opción del voto preferencial. ¿Qué implica? Que el ciudadano en el cuarto oscuro elige el partido y dentro del partido, de la lista de su partido, opta por elegir a uno que él considera es de su preferencia. Y eso es muy sencillo. Y eso va sumando votos a cada candidato, que va a provocar lo que dice: alterará el orden dentro de las listas. Eso es todo lo que representa la palabra desbloqueo de listas. Acá vemos la opción A. En el primer, ¿qué efecto produce? Y en el primer caso, el voto equivaldrá al orden en que fue presentada la lista. Y la opción B representará el segundo caso. El voto se computará para el partido, movimiento, alianza, pero también para el candidato individualmente seleccionado. Eso ya lo hemos explicado y queda claro. Hay una tremenda duda, discusión y debate en la interpretación de cómo debe aplicarse la segunda vez el sistema DONT. Los que interpretan la ley de una manera meramente gramatical dicen que en la primera, al primer candidato le corresponde la totalidad de los votos. Y esto implica, se está obviando la interpretación matemática del sistema DONT, que consiste en el concepto de la distribución proporcional, relacionado al lugar que ocupa en una lista entre varios sujetos, candidatos, de acuerdo a la cantidad de votos, no de cocientes como lo interpreta el Tribunal Superior de Justicia Electoral en su portavoz Carlos María Huetich. Insistimos nosotros que debe respetarse el mandato constitucional de que el voto es igual a 1. No requiere una ley que cuando en cada vez que se invoque la Constitución uno tenga que estar diciéndole textualmente, taxativamente, claramente, explícitamente, que se les diga: respete la Constitución en su artículo tal. O cuando se invoca, como en este caso, una fórmula matemática, no hace falta explicar en cada ley la fórmula matemática, porque eso es obligación de los técnicos del Tribunal de Justicia Electoral, en este caso, interpretar la ley de tal modo, están obligados a saber la fórmula matemática y están obligados, no hace falta que se le explique el baldor completo para que entiendan de aritmética o matemáticas.
Tampoco es necesario que les diga respeten la Constitución Nacional de que el voto es igual a 1. Eso es un mandato constitucional que debe estar encarnado en los legisladores, que lo está, de hecho, porque la ley no dice no respeten el valor del voto es igual a 1. Lo que dice es apliquen 2 veces el sistema DOM. Perfecto, apliquemos la segunda vez, pero respetando el valor del voto es igual a 1. Y esto es muy sencillo, es simplemente aplicar una regla de 3 simple. Retomamos que en la primera aplicación del sistema DON, acá se aclara el concepto. Esta ley aclara, no debiera haberlo hecho, pero está así. Y ahí está fundamentado el error, entre comillas, de los que exigen que para la segunda aplicación también se les diga cómo hay que respetar, cómo hay que interpretar o aplicar la segunda vez el sistema DOM. Y como no dice, pero dice cómo se aplica el primero, asumen de cómo hacerlo en la segunda. Y está correcto. Lo que no está correcto es que en la segunda aplicación se está jugando ya no distribuir bancas en una corporación. Se está tratando de candidatos en el cual el valor del voto tiene que ser igual a 1, porque o si no ocurre en la interpretación ingenua, ocurre que al primero nunca nadie le va a poder ganar, es lo que arguye. Pero no es solo eso. Lo que hay que preguntarse es por qué ocurre eso. Ocurre eso porque se está sumando cocientes con votos. Y cuando hablamos de cocientes, cuando se aplica el sistema DOM, los cocientes, al primero le toca 1.000.000 de votos. Y al segundo que le toca es la pregunta. Y dicen 500.000. Ah, ¿de dónde sale ese 500.000 votos? Así dice la ley. No, señor. La ley dice eso, pero la Constitución ordena que eso debe pasar por un filtro en el cual respetemos el valor del voto es igual a 1. Y así de sencilla es la cosa. Entonces, en la segunda aplicación del sistema DON, debe respetarse el sistema DON que ordena la ley. Nosotros la respetamos. Debemos respetar la Constitución Nacional en que el voto es igual a 1. Lo vamos a demostrar cómo se hace para respetarlo. Y respeto a la regla fundamental de la aritmética. No se puede sumar peras con manzanas. No se puede sumar cocientes con votos. Bueno, hasta aquí llegamos con los conceptos y ahora vamos a bajar al terreno práctico. Cuando las palabras no transmiten una idea, hay que intentar convertirla en números, aritmeticarla. Es eso lo que vamos a hacer a partir de ahora. Se preguntarán al final, ¿por qué no comenzamos por aquí? Por razones pedagógicas, didácticas. Sin conceptos y rigor científico de relacionar causa-efecto, se vuelven complejas las matemáticas. Y aquí entramos a debatir. Si aplicamos lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Electoral y le aplicamos al sistema DOM, suponiendo que 1.000.000 de votos hayan votado en un partido por la X, al primero, dicen ellos, le toca 1.000.000 de votos, al segundo 500.000, al tercero 333.000, etcétera, etcétera. El décimo, el ejercicio acá lo hacemos sobre 10 bancas, 100.000 votos. Si sumamos todo esto,
se dan cuenta de que 2.900.000, no se dan cuenta que están convirtiendo 1.000.000 de votos en 2,9 veces más, y que vamos a suponer que haya un voto preferencial. Este 500.000 que ya no es voto, este es voto. Pero estos ya son cocientes, ya no son votos. Si el primero tiene un voto preferencial, correcto, le corresponde 1.000.000 un voto, es correcto. Pero si al segundo tuviera un voto, no le corresponde, no sale 500.000 un voto, porque este 500.000 es cociente, no es voto. Entonces, ¿qué quiero significar? Así, con esta interpretación se está violando el valor del voto es igual a 1. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se debe hacer? Pero antes que eso, vamos a hacernos la pregunta, que es lo que arguyen los del Tribunal de Justicia Electoral. Que con esta interpretación de la ley, que es según ellos inconstitucional, mamotreto y no sé qué otros apelativos despectivos más, dicen que al primero nadie le puede ganar. Vamos a suponer que, ¿cómo el segundo pudiera ganarle al primero? Debiera tener 500.000 un votos para poder ganarle al primero y tirarlo al segundo y él subir al primero. ¿Se dan cuenta? Que tienen razón cuando dicen, pero no se hacen la pregunta, ¿qué mamotreta interpretación estoy haciendo para que esto sea así? ¿Cómo puedo sumar 500.000 votos que no existen con 500.000 un votos que sí existen para que me dé 1.000.000? Y si sumamos todo esto, ya vamos a 4 millones de votos. No se está respetando el valor del voto es igual a 1. ¿Y qué dice el Tribunal de Justicia Electoral? Es que esta ley no es constitucional, porque ellos dicen que no respeta el valor del voto es igual a 1. Mentira. La ley sí respeta, porque la ley no dice no respete el valor del voto es igual a 1. La interpretación del Tribunal de Justicia Electoral es la que es absolutamente inconstitucional. Peca contra la Constitución, peca contra la igualdad, contra la equidad, peca sobre todo también contra la regla matemática de sumar cocientes con votos, sumando peras con manzanas. Y vamos a resolver la cuestión, ¿cómo se resuelve el valor del voto es igual a 1? Cosa que debiera haber hecho el Tribunal de Justicia Electoral. Muy sencillo.